Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo, retos actuales en la educación de México, licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia, Juana Medina Vázquez, alumno Edi Viveros González, producto integrador, primera unidad. ¿Cómo se encuentra la educación en la actualidad? Bien, hace 100 años el sistema educativo fue un pilar en el desarrollo de México, pero hoy es obsoleto. Esto de acuerdo con quienes monitorean su implementación y desarrollo, aunque la condición actual de la educación en el país se puede analizar desde distintas perspectivas, como el desempeño de los alumnos, instalaciones educativas o entornos de aprendizaje, cobertura de servicios, entre otros. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, SEP, alrededor de 29.849.046 alumnos y alumnas de escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y normales iniciaron de manera presencial este ciclo escolar 2022-2023. De los más de 29 millones de estudiantes, 24.479.952 son de educación básica, 5.244.352 de educación media superior y 124.742 de escuelas normales. Actualmente hay un desencanto por parte de madres, padres de familia, estudiantes e incluso egresados de las escuelas de México, quienes cuando ya tienen una carrera no logran incorporarse al campo laboral, aunque no tienen las herramientas necesarias para desempeñarse dentro de otros factores. ¿Cuál es el principal problema de la educación en México? Quizá no solo hay una sola problemática, pues los temas como la baja calidad educativa, insuficiencia del personal docente, la actualización de programas y planes de estudio, la infraestructura y servicios de escuelas. Le falta la garantía real sobre el acceso a todos los sectores sociales a la educación y por el último, los entornos de aprendizaje en la situación actual. Estos aspectos generan una brecha social y un rezago educativo, donde resalta la falta de inversión por parte de los gobiernos, ya que siempre se critica por propios y extraños. ¿Cuál es el modelo educativo en México? En 2019 se revisó la reforma educativa del 2013 y se modificó la Ley General de Educación. Esto derivó la creación de la nueva escuela mexicana y con esto el nuevo modelo educativo, con el objetivo principal de un desarrollo de manera armónica de todas las facultades, habilidades y destrezas del ser humano. Además, busca fomentar el respeto de los derechos, cultura, entre otros aspectos. En un principio, se trató de implementar el nuevo modelo educativo a 960 escuelas para una prueba piloto, aunque no pudo prosperar por un amparo que se interpuso. Sin embargo, la SEP señaló que la aplicación del nuevo modelo tendría lugar en el ciclo escolar 2023-2024. El Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que el nuevo plan no contempla las herramientas prácticas que se otorgan a los docentes para su enseñanza. ¿Se encuentra la educación en América Latina? La educación en América Latina no registra avances destacables desde el 2013, incluso un año antes de la pandemia del COVID-19, más del 40% promedio de los estudiantes de tercer grado y más del 60% de sexto grado de primaria no alcanzaban el nivel mínimo de competencias fundamentales en lectura y matemática. Problemas de educación en México. Número 1. Falta de cobertura. La educación básica es un derecho humano fundamental de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, México, como muchos otros países, aún no ha logrado garantizarlo del todo. Si bien la cobertura escolar ha aumentado de manera sustancial en los últimos 50 años, aún hay más de 5.5 millones de niños y jóvenes que no asisten a la escuela. En el caso del rango de los niños de 3 a 5 años, aún hay una tercera parte que no está inscrita en la educación formal. En el grupo de 6 a 11 años, la cobertura es casi total, con una tasa neta de 98.4%.
mientras que los niños que no están involucrados con la educación se cuentan por miles o millones, seguirá siendo un problema que atender y con un esfuerzo por un ámbito mejor académico. 2. Falta de mobiliario básico. Además de dar cobertura a prácticamente toda la población, un buen sistema de educación básica debe de dotar de mobiliario y recursos a sus estudiantes y maestros. En nuestro país también hay mucho trabajo que hacer en este sentido, pues 2 de cada 10 alumnos de este nivel no cuenta con los recursos necesarios. Para ello, el Estado necesita ampliar su inversión educativa y actuar como respaldo económico de los padres, especialmente las familias más necesitadas. En el año escolar que empezó, apenas el 20% de los estudiantes de primaria recibió gratuitamente durante las primeras 3 semanas de curso los libros de textos requeridos. ¿Qué es la transversalidad en educación? La transversalidad consiste en una propuesta educativa que permite abordar la acción docente desde la perspectiva humanizadora, desarrollando principalmente los aspectos éticos o valores en la formación de las personas. Esta modalidad educativa pretende ayudar a superar el divorcio entre la escuela y la vida, así como guiar los propósitos escolares al responder algunas preguntas. El desarrollo de los ejes transversales, educado en valores, esta pretende un cambio de actitud, comportamiento y a lo largo plazo una construcción de una nueva escala de valores que correspondan a principios éticos. Para agravar los problemas actuales, los ejes transversales son temas de relevancia social que abordan desde los valores de la forma sistemática. Esta metodología no consiste en enseñar ni mucho menos en imponer a los alumnos valores correctos o incorrectos, es más bien un enfoque para ayudarles a actuar con sus propios valores autónomamente, ya que les permite situarse en una realidad con una capacidad de actuar e influir en una forma consciente y crítica ante profundas situaciones que viven o pueden vivir. ¿Qué organismos a nivel mundial han emitido políticas educativas? El Banco Mundial, la UNESCO, la OSD y el BID son 4 organismos internacionales que ejercen influencia relevante en las políticas educativas de los países subdesarrollados, especialmente en la educación superior. ¿Qué organización internacional se relaciona con la educación? Es la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. ¿Qué organismos internacionales están involucrados en el tema de la educación infantil? Existen muy pocos organismos específicos para educación infantil, como la OMEP, Organización Mundial para la Educación Preescolar, o la UNICEF, pero en general todos los organismos internacionales de educación se ocupan de la primera infancia. ¿Qué son los organismos de educación? Organismos educativos. Se considera aquí que es un organismo que hace tareas de enseñanza en cualquier nivel, incluyendo tanto las instituciones del sistema formal como escuelas, colegios, institutos, universidades, como ayuda a las mejoras de organizaciones gubernamentales. La educación transforma vidas y este es el centro de la misión de la UNESCO de construir paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. Es un desarrollo para todos a lo largo de la vida. La organización es el único organismo de las Naciones Unidas con un mandato que abarca todos los aspectos de la educación. Se ha encomendado liderar una agenda mundial en la educación del 2030 a través del Objetivo del Desarrollo Sostenible. La UNESCO ejerce el liderazgo mundial y regional de materia de educación que fortalece los sistemas educativos en todo el mundo y responde a los desafíos mundiales contemporáneos a través de la educación con la igualdad de género como su principio subsayente. Brecha digital en tiempos de pandemia. En el año 2020 a nivel mundial se empezó a enfrentar al COVID-19, una pandemia que produjo impactos relevantes en diferentes ámbitos como económicos, sociales, políticos y culturales y por supuesto educativos.
Es así que en el ámbito educativo la mayoría de los países tuvieron que cerrar transitoriamente las instituciones. Esto afectó a más del 91% de los estudiantes, por cuanto alrededor de 1.600 millones de alumnos en el mes de abril estaban fuera de sus escuelas y colegios, como lo menciona la Organización Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO. En la realidad de la educación enfrenta diferentes dificultades a partir de la pandemia, y sin duda las tecnologías de la información y comunicación TICs se han convertido en un eje importante y gran ayuda para la educación. Sin embargo, la implementación en las aulas de clases fue imprevisto, generando una variedad de cambios en total de la comunidad educativa, debido a que toda actividad o entorno se volvió digital, produciendo una desigualdad o de equilibrio denominado brecha digital. Cabe señalar, esta diferencia ya existía desde antes de la pandemia, es decir, ya existía una brecha digital visible y dividida de dos maneras, una internacional de países ricos y pobres y la internacional que surge en cada país, como lo señala Rodríguez Gallardo. Aunque es una problemática de algún tiempo atrás, ha resultado en el año 2020 afectando a toda la población y todos los contextos, sobre todo el ambiente educativo, como una desigualdad digital para no poder avanzar. En efecto, la brecha digital es un problema que causa desigualdad debido a las diferencias que existen en acceder a beneficios de la tecnología. En la escuela rural. La preocupación de muchas entidades educativas y gubernamentales que aspiran a mejorar el sistema de educación en las zonas rurales ha dejado de ser una opción, siendo abandonadas progresivamente tales propuestas de mejoras, ya que en muchas ocasiones han sido desatendidas, olvidadas y archivadas en el tiempo y espacio. La educación rural es desatendida debido a los escasos recursos económicos que se destinan para el bienestar educativo, la poca inversión y atención, así como los recursos financieros que se ocupan para cubrir las necesidades educativas en las zonas alejadas de las áreas urbanas, lo que imposibilita cumplir con los estándares propuestos por los organismos internacionales de un sistema educativo acorde a las exigencias del Estado, que permita mejorar la calidad de vida y formar seres competitivos que contribuyan a la producción de un país en vías de desarrollo. La realidad de las instituciones educativas rurales muestra que aunque se ha invertido en infraestructura, el acceso a Internet de forma permanente y de calidad no se ha logrado materializar, aun cuando es considerado por los docentes como una herramienta importante para el desarrollo de las prácticas de aula. Si bien las instituciones no cuentan con conectividad de manera estable y permanente y fallas de energía eléctrica son frecuentes, los docentes han optado por estrategias alternas con material audiovisual. Entre las principales desventajas se encuentra el desconocimiento del manejo de la tecnología y sus aportes al aprendizaje, escaso acceso de recursos didácticos y pedagógicos, de los cuales gozan las áreas urbanas. Finalmente, ¿qué problemática se enfrenta un profesor en su práctica docente? La indisciplina en el aula, la motivación de los alumnos, la organización del trabajo, el tiempo de clase, los métodos de enseñanza, la determinación de nivel de aprendizaje de los alumnos son algunos de los problemas que se enfrenta cada profesor día a día. La educación es un factor de cambio determinante para el desarrollo de cualquier país. Es de suma importancia que exista un compromiso generando una mejora. Todos podemos poner un granito de arena, desde los gobiernos con mejores políticas públicas, los docentes con una formación continua y los ciudadanos con el seguimiento cercano a temas relacionados al tema educativo. Los principales problemas que se podrían intervenir son la cobertura de la educación, la calidad educativa, las técnicas de enseñanza, una interacción socioafectiva, una planificación, organización y control. Ayudándonos con los recursos didácticos, que el profesor siempre debe estar informado o mostrar una iniciativa de informarse sobre el alumno que muestre dificultades mediante reuniones, o el profesor debe estar al tanto del funcionamiento de sus niños y sus necesidades
puntos débiles, así como para buscar una manera de poder ayudarlo. Siempre, con cada grupo, debes de conocer a tus alumnos, emplear enfoques pedagógicos, planificar tus clases, emplear diversas técnicas y estrategias de enseñanza, utilizar las TICs, promover el trabajo colaborativo y siempre ser empático.